Dice la Escritura, amados hermanos, que Dios tiene ya preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Esas buenas obras que Dios tiene preparadas son precisamente esos propósitos de vida. Es más, todo creyente cuando viene a los caminos del Señor siente un deseo en su corazón de hacer algo para Dios o de hacer algo en Dios. A veces no sabemos qué es, pero tenemos ese deseo en nuestro corazón de hacerlo. Amén. Entonces, precisamente hay un versículo, lo voy a compartir ahorita con cada uno de ustedes. No lo voy a decir, primero lo voy a compartir. Dice la Escritura, en el libro de Filipenses, capítulo 2, y en el verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Quiero ir sembrando estos versículos en cada uno de ustedes. Aleluya. Filipenses 2, verso 13. Miren lo que dice la Escritura. Dice, porque Dios, ¿todavía no se encuentra? Allá está. Ahí necesitamos, hermanos, que ayuden. Ahí necesitamos. Siénteme la hermana ahí en medio, que la ayude. A la hermana. Hermana Susa. Ya tenemos todo así. Es la silla que tiene. Sí, ya sé. Tiene la silla, no, la silla. Es ella. Suya, ella es la propietaria de la dueña. Bien, Filipenses 2:13 dice así la palabra del Señor. Y mire, ponga atención a todas las palabras que están en este verso. Dice, porque Dios, léalo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando alguno de nosotros está en los caminos del Señor y tiene deseo de hacer algo, esto no proviene de nosotros. No es que nosotros seamos los más buenos del mundo, ni se nos escurrió de chavo la mejor de las ideas. Dice la Escritura que Dios produce en nosotros tanto el querer algo como el hacerlo, como el lograrlo, como el alcanzarlo. Amén. Esto es lo que nosotros podemos conocer como propósitos de vida que Dios pone en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bien, vamos a lo primero. Yo dije que hoy día voy a hablar de un tema un poco escabroso. Vamos a romper unas cadenas, vamos a libertar a algunos cautivos. Hoy día es día de redención. ¿Cuánto creen que hoy día es día de redención? Amén. Hoy es día de redención. Antes de aquí, ¿verdad? Mi mamá era la hermana Lete, que me preguntaba acerca del jubileo. El jubileo era un día de redención, era un día de libertad, en donde los presos, en donde los que tenían deudas, en donde los esclavos eran hechos libres, así, de pura gracia. Eso ocurría cada 49 años, al año 50. Se conocía como jubileo, el día de la libertad. Ustedes y yo, si no lo saben, ustedes y yo estamos en un jubileo. Se le conoce como el reposo del Señor, el jubileo eterno. Cuando Cristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros, según Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para dar libertad a todos los cautivos, a los que son esclavos, a los que están en prisión, y sacarlos libres. Ese es un jubileo espiritual y eso es lo que Jesús vino a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Entonces podemos sentirnos gozosos, alegres de que el Señor nos ha hecho libres, amados hermanos. Y precisamente, y estos temas esta frase ya la hemos dicho en otra ocasión, Pablo dice que así como el Señor nos hizo libres, nos mantengamos en esa libertad. Amén. Y que no
nos volvamos a ningún tipo de esclavitud, ya sea de pecado, y que tampoco nos sometamos a ningún tipo de esclavitud, o sea, hacia personas. Hemos sido hechos libres por Jesucristo. Amén. Bien, entonces el tema del que yo quiero hablar el día de hoy, aquí tengo algo preparado, algo que bien, este es el tema. Créanme que estoy un poco nervioso porque el digo no me gusta hablar de él, pero voy a hablar. Hoy día voy a hablar sobre el diezmo y la ofrenda. Amén. Voy a hablar sobre el diezmo y la ofrenda. La mayoría de los hermanos que están aquí, podríamos decir que son principiantes, están empezando en las cosas de Dios, del Señor. Pero yo creo que la mayoría de las personas saben lo que esto significa, lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, porque vivimos rodeados de muchas iglesias, de muchos hermanos, y creo que tenemos testimonios buenos y malos de todo lo que significa esto. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que yo creo que es la verdad de las Escrituras acerca de este tema, y es necesario compartirlo porque vamos a preparar una tierra para sembrar una buena semilla y para cosechar grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces eso es lo que quiero hacer. Para comenzar a hablar de este tema, voy a recurrir a un tema del que en alguna ocasión ya hemos hablado en el libro de Hebreos. Quiero que vayan al libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 7. Vamos a poner las bases que la Escritura ya nos dejó. El libro de Hebreos, ahí nos vamos a mantener un momento. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, sí, capítulo 7. Vamos a establecer bases de lo que verdaderamente ocurre en la iglesia del Señor. ¿Qué es lo primero que necesitamos establecer? Lo que la Escritura estipula para nosotros. Nosotros necesitamos entender que la Biblia nos habla de dos pactos, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Amén. Precisamente hoy que vamos a compartir el pan, cuando Jesús instituyó lo que conocemos como la Santa Cena, Él habló de un nuevo pacto, amén. Y ese nuevo pacto iba a quedar sellado con su sangre, con el derramamiento de su sangre y con la entrega de su cuerpo. Así que se establecía un nuevo pacto, amén. Y cuando nosotros vemos aquí en el libro de Hebreos, primero, en el capítulo 7, en el verso 18, ¿qué nos dice ahí? Dice, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Verso 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y de ahí vamos al capítulo 8 que tenemos ahí al lado. En el verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, por cuanto es mediador de un, ¿qué dice? Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y dice el verso 11. A ver. No, hasta aquí, hasta el verso 7, ¿no es cierto? El verso 8 dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto anterior que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos,
sobre su corazón les escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciéndole, ven y conoce al Señor. Amén. Entonces, vamos estableciendo esto. La Escritura dice que el pacto antiguo fue removido para hacerle lugar a un pacto nuevo, con mejores promesas y mandamientos. El antiguo pacto, los reglamentos del antiguo pacto y sus estipulaciones quedaron fuera de uso. Hebreos 7, no se vayan a este libro, en Hebreos 7, en el verso 5, miren lo que dice. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y el verso 12, miren lo que dice el verso 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario es que haya también un cambio de ley. La Escritura nos dice que el sacerdocio levítico, al cual se le había dado orden de tomar los diezmos de sus hermanos, quedó fuera de uso, se cambió de sacerdocio. Ahora hay un nuevo sacerdocio y un nuevo sumo sacerdote. Ese nuevo sacerdocio, ese nuevo sumo sacerdote es Jesucristo. Y la orden de este sacerdocio se llama según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec, así se llama. Así que todo lo que tiene que ver con el sacerdocio levítico, arónico, del pasado, del Antiguo Testamento, quedó fuera de uso para que le dé paso a un nuevo sacerdocio y a un nuevo sacerdote. Amén. Yo decía el otro día que hoy en día en la iglesia ha aparecido un nuevo ministerio que se llama los levitas. Y eso es antibíblico, porque no han entendido que ese sacerdocio quedó abolido. Nosotros no podemos pertenecer a un sacerdocio levítico. Y yo le voy a decir por qué. Porque para pertenecer a un sacerdocio levítico es necesario que usted sea hijo descendiente de Leví. Hijo descendiente de Leví. Y ninguno de nosotros somos hijos descendientes de Leví. Ni tenemos sangre israelita. ¿Quién sabe? Por ahí dicen algunos que los israelitas se han mezclado tanto que por ahí de repente tengamos una gota. Pero más de eso, no somos hijos de Leví. Así que se estableció un nuevo sacerdocio, dice la Biblia, y a un nuevo sacerdote que es Jesucristo. Amén. ¿Y cuántos saben que Jesucristo no era hijo de Leví? Jesucristo viene del linaje de Judá, de David, sí, pero de Judá en cuanto a los hijos de Jacob. Otra tribu que no estaba dentro del sacerdocio, que no se le dio. Entonces, ¿cómo puede ser Jesucristo sumo sacerdote? ¿Y cómo se le puede llamar a la iglesia un reino sacerdote si no somos hijos de Leví? Pues se quitó el primer sacerdocio para disponer uno nuevo, donde no tengamos necesidad de ser hijos de sangre, ni de judíos, ni de levitas, ni de Aarón, para poder ser sumos sacerdotes. Y así fue establecido Jesucristo, y así somos establecidos nosotros como sacerdotes. Amén. El templo que era beneficiario directo de los diezmos y la ofrenda, quedó abolido, según Hebreos 8, 1, 2. Lea lo que dice. Hebreos 8, 1, 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en, ¿dónde? En los cielos. Ahora vamos al capítulo 9, en el verso 11 y 12, y dice, verso 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de ¿qué es un tabernáculo? ¿Quién sabe qué es un tabernáculo? Es un templo, un tabernáculo es un templo. ¿Ya? Y dice, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, no pertenece a esta tierra, no está en esta tierra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino
por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el verso 24 dice, lea lo que dice el verso 24, ahí en el capítulo 9, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde está Cristo? El cielo mismo. ¿Dónde está el tabernáculo de Dios? El cielo. ¿Dónde está sentado Cristo? El cielo. ¿Dónde está oficiando su sumo sacerdocio Cristo? En el cielo, a la diestra de Dios, ahí está sentado. Desde allí Él es mediador de nosotros. Amén. Por eso la Biblia habla de un tabernáculo o un templo hecho de mano. ¿Qué quiere decir un templo o tabernáculo hecho de mano? Se refiere a algo hecho por mano de hombres. ¿Ya? Entonces, el templo de Jerusalén, que era un templo, un tabernáculo hecho por mano de hombre, quedó fuera de uso. Quedó abolido. Entonces, miren, quedó abolido el primer pacto, quedaron sin uso sus mandamientos y sus leyes, quedó abolido el sacerdocio para darle paso a otro, quedó abolido el templo, porque el verdadero templo está en el cielo, porque ahí es donde está la presencia de Dios. El templo simplemente era un símbolo de donde Dios habitaba. Pero como dice Pablo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en el cielo. Y ahí entró el Señor Jesucristo. Allá está sentado y desde ahí oficia su ministerio. Entonces, ahora, en Hebreos capítulo 7, verso 12, la liturgia, el culto, los sacrificios, junto con ofrendas y diezmos rituales, quedaron también sin uso. Hebreos 7, 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, estoy en el 9, 7, 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. El verso 15 y 16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. Entonces, el templo, la liturgia, los sacrificios, todos quedaron abolidos. Ya no necesitan más sacrificio porque Cristo dio un sacrificio perfecto y eterno. Su cuerpo, su sangre la entregó por nosotros, solo una vez. Amén. Y para siempre, dice la palabra. Entonces, quería dar esto como introducción y poner como base lo que la Biblia establece, para que nosotros vayamos entendiendo. Ahora voy a entrar un poco más en el asunto del diezmo primero y luego voy a hablar de la ofrenda. Escúcheme esto. En el registro bíblico del Nuevo Testamento, el diezmo se menciona 3 veces. En el Nuevo Testamento se menciona en 3 ocasiones, y en ninguna de aquellas ocasiones se estipula que su continuación o su obediencia. En ninguno. Es lo primero que vamos a ver. En Mateo capítulo 23, verso 23. En Mateo 23, verso 23. Jesús está allí reprendiendo a los fariseos. El capítulo 23 de Mateo es el capítulo donde Jesús reprende duramente a los fariseos. Y les reprende el hecho de que ellos diezman hasta el comino, diezman hasta la menta, diezman hasta las cosas más pequeñas. La Biblia no aclara si son ellos los que diezman de lo suyo o obligan a la gente que diezme hasta de lo más chiquito que tiene, que aparte separe el 10% de todas las cosas. Recuerde que en aquellos tiempos no se diezmaba de dinero, se diezmaba del producto, de lo que uno cosechaba, porque este es un pueblo agricultor. ¿Amén? Así que ellos daban el diezmo de su ganado, de su cosecha. Y aquí Jesucristo le dice, ustedes diezman hasta lo más pequeñito, de la menta, del eneldo, del comino. Imagínense ustedes, pónganse a diezmar su comino y a dar el 10% de su comino a la iglesia. Digo, no sé si los sacerdotes lo diezmaban de ellos o obligaban a la gente a que diezmaran hasta de los más pequeños que tenían. Pero aquí es una reflexión de Jesucristo.
La segunda ocasión que se menciona es en Lucas capítulo 18, verso 12. ¿Qué pasa aquí en Lucas capítulo 18, verso 12? Creo que es aquí donde está la parábola del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo en su oración, justificándose delante de Dios, creo que dice, yo diezmo. Sí. ¿No es cierto? Esta es la segunda ocasión que se menciona la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Lucas 18, 12, cuando la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad que es esa? El fariseo está tratando de justificarse delante de Dios y dice, yo diezmo de todo mi dinero. Pero ya vemos cómo Jesucristo pone esa parábola como un mal ejemplo de lo que hace el fariseo. Ahora, escuchen, solamente estoy mencionando o enseñándoles los tres únicos lugares en el Nuevo Testamento donde se menciona el diezmo. Y como ustedes se van dando cuenta, ahora que hemos visto dos, en ninguno de los dos se estipula o se menciona el diezmo para decir tiene que darlo o tiene que continuarse. La tercera ocasión está en Hebreo, ahí donde estamos, en Hebreo 7, lo leímos, no sé si se dieron cuenta hace un momento, en Hebreo 7, verso 1. Este es el tercer lugar donde se menciona, Hebreo 7. En Hebreos 7.1 dice la Escritura, ¿sí? Del 1 en adelante. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Aquí la Biblia está recordando un pasaje del Antiguo Testamento de Génesis 14, me parece que es, cuando Abraham diezmó, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Amén. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día, ni fin, ni de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví, aquí va a hablar como los sacerdotes de Leví, que recibían los diezmos, más bien ellos diezmaron. ¿Cuándo diezmaron? Dice que diezmaron en Abraham, porque él, siendo el padre de ellos, diezmó. Diezmó por él, diezmó por sus hijos, diezmó por su descendencia. Y entonces dice, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Esta es la tercera ocasión que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento. No se menciona más en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos un poquito más adelante porque ya les voy a decir por qué estamos viendo esto. Escuchen. Hay algo que se dice acerca del diezmo en las iglesias para poder defender su continuidad, ¿no es cierto? Como decimos que la ley fue quitada, el diezmo está en la ley de Moisés, entonces muchos defienden la postura de que al haber quitado la ley también se quitó la continuidad del diezmo. Entonces alguien dice, no, porque el diezmo se dio antes de la ley. Y es verdad, dos ocasiones se menciona la palabra diezmo antes de Moisés. ¿Cuándo? En esta ocasión cuando Abraham le diezma a Melquisedec, y luego en otra ocasión cuando Jacob promete dar el diezmo de todo lo que Dios le dé. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan de Jacob cuando va camino a la tierra donde va a conocer a su esposa? Y cuando está en la ciudad de Betel, se acuesta, dice que tiene un sueño, una visión. Ve el cielo abierto, Dios le habla, él toma una piedra, le unge con aceite y hace una promesa. Y le dice, si tú me bendijeras, si me enriquecieras, me prosperaras, yo te diezmaré de todo lo que tú me das. Y esas dos ocasiones son las dos únicas ocasiones donde se menciona el diezmo antes de Moisés en las Escrituras. Ahora, lo que quiero decir es que el diezmo antes de la ley era voluntario, no se exigía, no era una exigencia, era algo voluntario. Si ustedes se dan cuenta, Abraham diezmó, según la Biblia, ¿cuántas veces?
¿Cuántas veces diezmó? Una sola vez, según la Escritura. Y según el libro de Hebreos, como le dije antes, dice que incluso por esa vez que Abraham diezmó, los hijos de Leví, que no tenían que diezmar, diezmaron también. ¿Cuántas veces diezmó Jacob? En realidad no se sabe, porque Jacob simplemente hizo una promesa de diezmar, pero no, la Biblia no registra el momento en que diezmó, si es que diezmó, cuántas veces diezmó. Entonces en estas dos ocasiones se menciona el diezmo. Entonces, lo siguiente, no se encuentra registro de la costumbre de diezmar en la iglesia del Nuevo Testamento, en la Biblia, como les dije hace un momento. No se encuentra ese registro. O sea, cuando nosotros vemos a la iglesia en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, en las cartas apostólicas, no se menciona ni se dice que la iglesia tiene la costumbre de diezmar. Sí vemos que la iglesia tiene la costumbre de ofrendar, y la ofrenda es totalmente diferente al diezmo. ¿Cuántos saben lo que es el diezmo? El diezmo es dar el 10% de todos nuestros ingresos. Amén. El 10% de todos nuestros ingresos. Entonces la iglesia no empezó con esa costumbre. Desde los evangelios hasta el Apocalipsis no lo podemos encontrar. En segundo lugar, no se encuentra registro del diezmo en la iglesia tradicional por largos siglos. O sea que la iglesia empezó más o menos hasta hace un siglo atrás. La iglesia no diezmaba, solo se recogían ofrendas. Según un registro que yo encontré en un libro hace un tiempo, el diezmo apareció en el siglo XIX. O sea, se supone que estamos en el siglo XXI, hace 2 siglos, hace casi 200 años, se retomó la costumbre de volver a diezmar en las iglesias. Por eso hoy en día ya todos creen que es una costumbre vieja, porque ya lleva más o menos casi 200 años. Pero recuerden que han pasaron 18 siglos, 1800 años, sin que la iglesia hubiese diezmado. ¿Por qué apareció nuevamente la costumbre del diezmo? Escuchen. En Estados Unidos apareció esta costumbre, porque cuando las iglesias empezaron a organizarse en el siglo XIX, apareció ¿qué cosa? Aparecieron las misiones. Eso fue el tiempo de las misiones. Apareció la educación religiosa. O sea, ese fue el tiempo en que se promovía que los laicos, que las personas que querían servir en el ministerio, vayan a los institutos y se preparen. Aparecieron las tareas de beneficencia. La iglesia empezó a organizarse para ayudar a los pobres. Cosas como esa. Entonces la iglesia empezaba a necesitar más recursos. Escúcheme acá. Y la ofrenda no era algo suficiente, digámoslo así. Así que para poder recogerlo, varios pastores tomaron nuevamente la iniciativa del diezmo y empezaron a enseñarlo como una obligación, como una ley, como una obligación que la iglesia tenía que dar. Desde ese momento para acá quedó establecido el diezmo en la iglesia como una obligación. Amén. Entonces, ¿qué más tengo que decir? Vamos a decir algo bueno del diezmo. El diezmo es un gran recurso voluntario, acuérdense que dije voluntario, para la iglesia, pero teológicamente no es un mandamiento. Bíblicamente no se encuentra como mandamiento en ninguna parte, ni con una base teológica. Ahora, el más famoso versículo para hablar del diezmo, ¿cuál es? Malaquías capítulo 3, versos 9 y 10, donde dice: maldito soy con maldición. Y este versículo se repite en todas las iglesias para incentivar, exactamente, para que las personas diezmen. Pero hay algo que no enseña, o yo no sé, los creyentes no han entendido. Y según Gálatas capítulo 3, mire, yo le decía Malaquías 3:10, y precisamente en Gálatas 3:10 dice que Cristo nos redimió de toda maldición, precisamente de la maldición de la ley. Porque la ley maldice no solo por el diezmo, por todas las cosas que tú no hacías bien, la ley te maldice. Entonces, ahí nos acordamos del tiempo de Josué y de Moisés, cuando
la mitad del pueblo se subió al monte Ebal, la otra mitad al monte Gerizim, y mientras pronunciaban la ley, unos bendecían si es que la obedecían, y los otros maldecían si es que desobedecían. Entonces la ley llevaba de por sí una bendición, pero también llevaba una maldición si no la cumplía. Entonces, de la misma forma, el tiempo que estaba dentro de la ley tenía una maldición si no la cumplía. Pero Cristo, dice la Escritura, nos redimió de toda la maldición que la ley tenía contra nosotros. ¿Se acuerdan el otro día que conversamos? En el libro de Romanos dice, ya no hay ley contra nosotros. La ley fue quitada, la ley murió para nosotros y nosotros morimos para la ley. Eso quiere decir que la ley del Antiguo Testamento no tiene poder, no tiene efecto sobre el creyente, porque hemos sido redimidos de toda maldición. Obviamente, como está en la Biblia esos pasajes, que el Antiguo Testamento está allí, las maldiciones siguen allí, pero pensamos que porque está en la Biblia, entonces es lícito tomar ese versículo e infundir temor en las personas y decir, mira, si no haces esto, estás maldito. Pero es lo mismo que cogiéramos cualquier versículo de la ley y digamos, si no lo haces, estás maldito. Santiago dice que si alguna persona desea vivir por los mandamientos de la ley, tiene que cumplirlo todo, y si en alguno falla, ha fallado en toda la ley. Eso quiere decir, está maldito, está bajo maldición. Pero la Escritura dice que los que estamos en Cristo hemos sido redimidos de toda la maldición de la ley. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación, ya no hay ley que nos señale, ya no hay ley que nos maldiga. Con Cristo hemos muerto. Por eso todo fue cambiado en hebreo. Fue cambiado el templo, fue cambiado el sacerdocio, fue cambiado los mandamientos, fue cambiado el pacto. Todo es diferente, ¿no es cierto? Vamos a seguir un poco más adelante. Miren, algo más que tengo que decir acerca del diezmo. Si bien el diezmo no lo encontramos como un mandamiento en el nuevo pacto, es necesario decir también que tampoco no hay ningún versículo que diga que lo prohíba. A más de lo que nosotros estamos entendiendo, que al haber sido removida toda la ley, todo lo que estaba en la ley fue removido con ella. Pero explícitamente no hay ningún versículo tampoco que diga, ni Jesucristo ni los apóstoles tampoco dijeron en ningún momento, ¿sabe qué? Queda prohibido. No queda. Ahora, voy a empezar a entrar poco a poco en la ofrenda y quiero comenzar con esto. Quiero dejar establecido esto en sus corazones. La ofrenda es mayor que el diezmo. Pero en los tiempos que nosotros vivimos, la ofrenda con la que, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, que dice que los creyentes daban ofrenda, y esto es maravilloso, amados hermanos, porque cuando nosotros leemos acerca de cómo ellos daban ofrenda, la Escritura dice que vendían sus posesiones, sus heredades. Muchos de ellos vendían todo lo que tenían y lo llevaban, lo ponían a los pies de los apóstoles, lo repartían entre todos, nadie tenía necesidad, todos compartían todas las cosas, ¿verdad? Eso es lo que leemos nosotros cuando vemos el libro de los Hechos. Eso era la ofrenda era algo maravilloso. Hoy en día las iglesias no recogen ofrendas. ¿Saben cuál es la costumbre de las iglesias? Las iglesias recogen es limosna. Ofrenda es una cosa, limosna es otra. Yo recuerdo hace años, ayer hablábamos con el hermano de cuando éramos católicos. Cuando éramos católicos íbamos a la iglesia, ¿qué dábamos? Limosna, ¿verdad? Porque ahí había unas cajitas con una ranura y limosna, la llorita era la que uno metía. Eso es una limosna. Las pesetitas, las lloritas. ¿Y saben por qué es esto en las iglesias? Yo he visto muchos pastores se quejan cuando pasan el alfolí para que los hermanos ofrenden y los hermanos dan la llorita. ¿Saben por qué eso? Porque la misma iglesia degradó la ofrenda. Los pastores, los líderes dependen más del diezmo. El diezmo de la ofrenda no tanto, ¿ya? Porque el diezmo es como, ya le digo, es como una cuota mensual que está precisa, que se supone no falla, porque si ya alguna persona no diezma este mes, porque la mayoría de las iglesias llevan un registro, se supone que cuando uno da el diezmo lo da con sobre, lo da con fecha, lo da con nombre y hasta cantidades. Así que eso es para qué, para que te lleven un registro y sepa cuándo diezmaste, cuándo no diezmaste,
¿no es cierto?, para que el líder lo sepa. Entonces, el diezmo pasó a ser una cuota oficial, mensual, a la cual cada uno de los creyentes están obligados a dar en la iglesia. Así que los líderes dependen más del diezmo que de la ofrenda. Por eso lo defienden. Por eso lo defienden. Amén. Pero yo quiero establecer, amados hermanos, que según la Biblia, la ofrenda es más grande, es mayor. Es mayor. Amén. Quiero decir también acerca del diezmo. Escuchen. El diezmo cautiva. Recuerden que al principio hablamos de presos, de cautividad, de cadena. El diezmo cautiva. Cautiva la libertad de la persona, del creyente. Lo cautiva, lo vuelve esclavo. Y ese es el problema. Yo he conversado esto con algunas personas, he discutido con algunas personas, hasta con mi esposa. Escuchen, yo hace mucho tiempo entendí esto y dejé de diezmar en la iglesia. Alguna vez mi esposa, no la acuso, pero alguna vez mi esposa dijo que lo que pasa es que yo era un tacaño y no quería dar, y eso no es así. Porque desde que yo recuerdo, desde que yo entré a la iglesia, yo diezmaba. Porque a lo que uno llega, a lo que uno no conoce nada, es lo que te enseña. Te acostumbras. Y tú crees que en verdad todo eso que estás haciendo está bien, porque lo estás haciendo para Dios, porque es lo que te dicen. Cada vez que te hablan de eso, dicen, esto es para Dios, es para la obra de Dios. Y como uno tiene un agradecimiento en el corazón por Dios, uno lo da. Uno lo da por eso, pero el problema es que el diezmo te cautiva. Porque hay muchas personas que en verdad no tienen condición para diezmar de repente, ¿no es cierto? Y de alguna forma te presiona. Te presiona. Quiero decir también que el diezmo, otra cosa, yo le decía, el diezmo cautiva la libertad de la persona que ofrenda, y además yo le decía a la ofrenda, el diezmo la limita. Porque el diezmo tiene un borde, marca una cantidad. Amén. Marca una cantidad. Pero la ofrenda no tiene límite, porque no es una cantidad. Según la Biblia, la ofrenda se da de corazón. Se da conforme uno ha prosperado. ¿Verdad que así dice la Escritura? Se da conforme uno ha prosperado, se da de corazón, se da voluntariamente, se da según el agradecimiento que uno tiene con Dios, se da según el amor que uno tiene con el Señor. Se da, creo yo, según la revelación que Dios le da a uno, según el llamado que Dios le da, según lo que Dios le habla a la vida personal, uno se entrega completamente. Porque no se trata simplemente de dar una ofrenda, se trata de darse a sí mismo, de darnos a Dios de la forma en como Cristo se entregó completo por nosotros. Amén. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre por nosotros. Amén. Siendo rico, lo entregó todo, entregó su vida, entregó su sangre, lo más valioso, hermano. Amén. Entonces, ¿para qué Cristo lo hizo? Cristo lo hizo, él mismo lo dijo alguna vez, hablando de su muerte. Él dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? No da fruto, dice, no produce. Obviamente tiene que ser enterrado, tiene que podrirse, o sea, morir, y luego de ahí saldrá una planta y dará mucho fruto. Cristo lo hizo en una comparación con Él. Él era el grano de trigo que iba a caer a tierra, que iba a morir, pero ¿para qué? Para luego germinar y brotar. Entonces, Él se convirtió en una semilla. Y lo mismo nosotros los creyentes debemos convertirnos en una semilla. Así que no se trata solo del dinero, de las aportaciones que demos, sino de darnos a nosotros mismos el agradecimiento a Dios. Amén, hermano. Nosotros somos la ofrenda. Nosotros y todo lo que tenemos. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Nosotros y todo lo que tenemos. Y eso sí es necesario establecerlo. Nosotros y todo lo que tenemos. Voy a utilizar las palabras que dijo Josué alguna vez. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Cuando yo digo mi casa y yo, uno no se refiere solo a la familia, sino todo lo que tengo, todo lo que soy a disposición del Señor. No solo eso. Ustedes sabían que Jesucristo
Escúcheme acá. Jesucristo era muy radical en muchas cosas, e incluso en cuanto a la ofrenda, no sé, el banquito de repente. En cuanto al asunto de la ofrenda, ¿cuántos se acuerdan del joven rico? ¿Qué le pidió el Señor al joven rico? ¿Qué le dijo? Que venda todo. ¿No? Dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ese mismo mandamiento, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ese mismo mandamiento que Jesús le dio al joven rico, se lo dio a los discípulos. Y a los futuros discípulos le dijo, vendan sus posesiones. Vendan sus posesiones. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes. Veanlo aquí. En el libro de... Vamos a ver. Dice la Escritura. En Lucas capítulo 12, miren lo que dice en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, miren hermano. Mira, Jesús no estaba hablando de los diezmos, estaba hablando de lo que nosotros le podemos dar a Dios. A veces nosotros hablamos de darle lo mejor a Dios, ¿cierto? De darle lo mejor, por ejemplo, cuando en la iglesia se repite mucho lo de la viuda pobre que dio las 2 blanquitas, pero ella no dio lo mejor, ¿qué lo dio? Dio todo. Y esa era la línea de Jesucristo. Jesucristo no pedía que diéramos lo mejor, Él siempre lo pedía todo. Y miren lo que dice aquí Lucas 12:33, ¿qué dice? Lean. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan y tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Se dan cuenta? Son las mismas palabras que le dijo al joven rico. A veces uno piensa que eso solo le dijo al joven rico. No, se lo dijo también a toda la iglesia. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Hechos vemos que eso estaban haciendo los hermanos. En el capítulo 2, en el capítulo 3, al final del capítulo 2 vemos que dice que, vamos a ver en Hechos capítulo 2. Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2, del verso 44 en adelante. Verso 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y, ¿qué dice? Vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y obviamente no lo hacían por fuerza, porque el verso 47 dice que, el verso 46 dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Ahora mire en Hechos, más adelantito, en Hechos capítulo 4, creo que es. Sí, capítulo 4. Hechos capítulo 4, desde el verso 32 en adelante. Usted ve y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había, dice, entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahí, por eso es que nosotros en el capítulo 5 vamos a encontrar el episodio de Ananías y Zafira, que intentaron hacer esto pero bajo mentira, ¿no es cierto? Bueno,
Pero esto era lo que ocurría dentro de la iglesia, porque esta era la palabra de Jesús. Él nunca dijo, denle lo mejor. Dijo, vengan. Obviamente, desde Jesús para acá, se hizo un gran abismo en la iglesia. Se ha hecho un gran abismo en la iglesia. Bien, hay algo más. Vamos a continuar con lo que estábamos diciendo. Estamos hablando del diezmo, estamos hablando de la ofrenda. Me encargo porque se me va. Hay muchas cosas que debo compartir con ustedes, pero ya digo, hoy vamos a dar este primer paso. La ofrenda es mayor que el diezmo, dije antes. El diezmo obstaculiza. Allá, aquí. Escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme, el diezmo, y esto es algo que yo creo, y lo voy a decir así, esto es algo que yo creo, no es algo que lo saqué de la Biblia. El diezmo obstaculiza que un ministerio, cuando me refiero a un ministerio me refiero a una persona que se levanta con un ministerio. El diezmo obstaculiza que el nuevo ministerio se desarrolle por la sola fe en el sustento de la mano de Dios. O sea, lo que es un ministro dependiente de Dios. ¿Cuántos han escuchado? Y esto es algo con lo que yo le he preguntado mucho tiempo al Señor, porque he tenido un conflicto grande. Cuando uno siente que Dios lo llama al ministerio, por lo que uno ha visto, lo que ha aprendido de otros siempre, que dicen que cuando Dios te llama al ministerio, te llama a tiempo completo. Entonces lo primero que uno piensa es, ¿quién me va a sostener? ¿Y quién le va a dar de comer a mis leones? ¿No es cierto? ¿Quién? ¿Quién me va a sustentar? Mire, yo he estado muchos años en la iglesia y yo he podido ver cómo es muy complicado aquí en Ecuador que una iglesia sostenga a veces a un solo hombre, pastor. Ahora no hablemos de un ministerio de personas que están trabajando en la iglesia. ¿Amén? Entonces eso hay. Pero creo plenamente que el diezmo impide que una persona que es llamada al ministerio dependa totalmente de Dios, porque ahora sé que cuando una persona es llamada al ministerio, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, ¿quién me va a sostener? Lo que uno tiene que tener en cuenta es que el que te llamó es el que te va a sostener. No porque Dios me llama, quiere decir, bueno, si Dios me llama, entonces la iglesia me tiene que sostener. El que te llamó es el que tiene que sostener, porque trabajamos es para Dios y servimos es a Dios. Así que cuando nosotros ponemos el diezmo, yo le digo que el diezmo es como una cuota fija, una cuota fija. Yo ya no estoy dependiendo de la mano de Dios, estoy dependiendo de la cuota fija que he establecido en la iglesia, que cada uno de los hermanos tiene que traer. ¿No es cierto? Entonces yo hago mi presupuesto en cuanto al diezmo que me tiene. Pero, por ejemplo, con la ofrenda no se puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque uno nunca sabe cuánto va a entrar la ofrenda. Uno nunca sabe de qué tamaño se va a dar. La ofrenda, como dije al principio, es del corazón. Amén. Otra cosa que aprendí en una ocasión leyendo un libro es que cuando la iglesia empezó, no sé si se acuerdan, creo que es el capítulo 6, cuando por primera vez se escogen los diáconos, ahí ya estaba ocurriendo un problema. Dice que escogieron los diáconos porque las viudas de los griegos, dice así claramente en la Biblia, se quejaban de que a ellas no se las atendía. Recuerden lo que dijimos hace un momento, que a todos se les repartía, ¿verdad? En ese momento ellas se quejaron de que como eran griegas, extranjeras, no eran judías, no se les estaba dando de igual forma un equilibrio como a los judíos. Había como una especie de preferencia. Entonces no había quien se encargara de ese asunto, y entonces decidieron escoger 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de eso, y dieron las cosas. Esos son los diáconos. Pedro dijo, 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de servir las mesas, dice en la Escritura. Pero lo que significa eso es que ellos se iban a encargar de repartirles a todos por igual y de vigilar que todos tuvieran. Ahí dice en la Escritura, y ustedes léalo, usa la palabra porción, para que a cada uno se le dé su porción. Y yo leí en un libro que en aquellos tiempos
a los ministros, a todos se les daba la misma porción. Así que el pastor, el obispo, el líder de la iglesia también recibía una porción. ¿Qué porción? Recibía la misma porción que recibía el hermano de allá, la misma porción que recibía la viuda. O sea, no es que el ministro, el pastor, se le daba un gran diezmo y una gran cantidad, sino que todos llevaban por igual. Porque la Biblia estableció que todos somos iguales. Los líderes somos iguales que la iglesia. Así que el dinero que entraba a la iglesia, escuchen, y aquí es donde yo también en esto no estoy de acuerdo en lo que muchas iglesias hacen. Cuando leímos en Lucas 12 que Jesús dijo, vendan sus propiedades, de repente uno se asusta, porque Señor, véndelo todo y dalo. Pero ¿para qué se la daba? ¿Para qué decía el versículo que se vendía la propiedad y se la daba? ¿Para qué? ¿Quién lo leyó? Para la necesidad que... ¿Para quién lo decía? Darle a los pobres, a los necesitados. Y la iglesia hacía eso. Cuando recogían, como vimos en Hechos, ¿para quién era? Era para los pobres, para los necesitados. Primero los de la iglesia y luego los de alrededor. Eso es lo que yo llamo la obra del Señor. Evangelizar, ayudar a los que no tienen. Eso es la obra del Señor. Hoy en día, la obra del Señor, ¿sabe cuál es la obra del Señor? Para la que los líderes piden diezmo o ofrenda. La obra del Señor es construir. Entonces, la obra del Señor como que ha cambiado. La obra del Señor. Entonces dice, hermano, tiene que dar porque usted tiene que dar para la obra. Entonces, para la obra de Dios. Pero la obra de Dios es solo edificar, solo construir, solo ir para arriba. Y en ese punto la ofrenda se convierte en un gasto. Y esto es necesario decirlo porque más adelante voy a hablar de eso. Entonces, mire, los ministerios, como dije, que son puestos por Dios, son sustentados por Dios. Esto es lo que yo creo. La ofrenda es una donación voluntaria cuyo límite lo pone solo la disposición del corazón. Lo dice, ya leímos Hechos 4, ahora 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios 8, 3. ¿Cuántos se acuerdan cuando aquí en nuestro país se dolarizó y cambiamos de sucre a dólar? Creo que la mayoría de ustedes estaban niños. Sí, yo tenía que... No te pases. A 20. No te pases. Ah, fue en el 2000. Yo trabajaba, recuerdo cuando ocurrió eso, trabajaba con mi hermano ahí en la puntilla en construcción. Yo trabajaba en la puntilla cuando estábamos todavía en el sucre, en los últimos días yo ganaba 180,000 sucres. Yo era por ahí, entré trabajando de oficial, y luego me puse de aprendiz, así que no ganaba ni como oficial ni como maestro, ganaba en medio. El oficial ganaba 150,000, el maestro ganaba 200, yo ganaba 180, porque era aprendiz, entonces ganaba un poquito más. Y 180,000 era platita en aquellos tiempos. Cuando entró el dólar, entonces nos empezaron a dar, esto fue creo que como $7, $8, no recuerdo. Y nosotros veíamos poquito, nos daban un billete a 5 y 3 billetitos más, y esto, decíamos, cuando nos íbamos antes con más. Pero bueno, y el dólar no había, no valía mucho, valía lo mismo que valía el sucre al principio, ¿no? Entonces uno andaba todo calculando cuánto esto es en sucre y cuánto lo de acá, entonces nos pagaban el mismo valor. Era 180,000 sucres, pero en dólares, ¿no? Entonces yo recuerdo que ya cuando era casi el final del trabajo, cuando ya todos los maestros se van yendo y van quedando por ahí, va quedando un herrero, un pintor, un albañil, yo me quedé como el último de los albañiles. Y ya el dólar ya iba variando, ya poco a poco el dólar iba creciendo, ya valía, bueno, no es que valía más, sino que como que empezaron a pagar más. Entonces ya de repente ya nos pagaban, ya no era 7, sino que ya pagaban $13, $15, ya $13 creo que pagaban los oficiales y $20 pagaban los maestros. Y como ya yo me quedé de último y ya el que pagaba no era el capataz, ya pagaba el dueño,
me pagaba mi co-maestro, y me acuerdo que las 2 últimas semanas que quedé, me pagó $20. Y me recuerdo tanto, por eso yo les decía adelante, que yo diezmaba en la iglesia y lo daba de corazón. Era mi primera vez que tenía un billete de $20, que era una cosa grande. Era una cosa enorme tener un billete de $20 la primera vez. Yo fui y lo di así enterito mi sueldo de $20. Me dieron un solo billete, lo llevé y lo puse en la iglesia como diezmo enterito. Porque verdaderamente yo creía en eso, creía en darle a Dios. Y de ninguna manera me dolía hacerlo, lo hice. A la siguiente semana, mis siguientes $20, ahí sí me los invertí para mí. Me acuerdo que me compré unos zapatos que me costaron $20. $20, carísimo. Todo el sueldo de una semana, pero dije, no me he comprado nada en todo este tiempo. Le di al Señor mi primer sueldo de 20, el segundo es para mí. Y me lo gasté, que ahí está mi mamá, se ha acordado cuando me compré unos zapatos, eran unos cafés con una puntota, los primeros zapatos con punta que yo me ponía porque antes de eso usaba solo deportivo, pero ahora estaba en la iglesia, mis primeros zapatos así, eran más puntos que no eran así, pero eran unos zapatos, me fui a buscar a un lugar de zapatos buenos, $20, no me dolió. Entonces, ¿dónde le dije? 2 Corintios 8:3. Dice, 2 Corintios 8:3 dice, pues doy testimonio de que con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí está hablando de la ofrenda. Yo les decía, la ofrenda es una donación voluntaria cuyo límite lo pone solo la disposición del corazón. El verso 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo, miren lo que yo les decía, así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dieron, dice, más allá de sus fuerzas. No tenían tal vez todos los recursos posibles, pero dieron más allá porque, ya le digo, la ofrenda, solamente el límite de la ofrenda la pone a la disposición del corazón, el amor que uno tiene a Dios. Por eso creo que la ofrenda, y lo dije, la ofrenda es mayor que el diezmo. Y por esa razón la iglesia empezó con este asunto de la ofrenda y dejó el diezmo a un lado. Lo dejó. Aunque estaba en la ley, lo dejó, porque ahora todo tenía que ser de corazón, nada tenía que ser por obligación, nada tenía que ser por mandamiento, nada tenía que ser por orden, amén. Entonces por eso tomaron la ofrenda. Tanto el diezmo así como la ofrenda, y esto es necesario decirlo, han sufrido de abuso por parte de líderes inescrupulosos en muchas ocasiones. ¿Cuántos malos testimonios hemos oído nosotros? De pastores, de líderes que abusan de exigir a la iglesia ofrenda, diezmo, de presionarlos, que den, los obligan, y como decían antes, utilizan ese verso de que están en maldición si ustedes no apoyan a la obra, que están en maldición si ustedes nos dan, que se van a ir al infierno y cosas así. Te muerde la Es un mandato de Dios. Los malos ejemplos, los abusos, la pésima administración, esto también hay que decirlo, la pésima administración de los recursos han deteriorado la fe del creyente y el apoyo de gran parte de la iglesia. Porque hay otra cosa que es necesaria. Cuando la iglesia da, como la iglesia de los Hechos daba muchas ofrendas, vendían lo que tenían, se necesita que los líderes sean buenos administradores de los recursos de Dios, ya que no son sus recursos, son los recursos de Dios. Entonces, el dinero no pasa a las arcas del líder, del pastor. Son los recursos de la iglesia para utilizarlos bien, para ser el mayordomo y administradores responsables, sabiendo, como dice la Escritura, que un día le daremos cuenta al Señor de todo. Son sus recursos. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? Que el Señor dice, Él volverá a pedirle cuenta de lo que es suyo. No era de ellos, es suyo. Ellos solamente eran sus siervos y administradores. Así nosotros somos siervos y administradores de los recursos
que la iglesia pone en nuestras manos. Era lo que hacían los apóstoles. Un buen líder guía con el ejemplo, no se coloca sobre los demás, sino delante de ellos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, mira lo que dice. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, verso 7. Segunda Tesalonicenses 3, 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos, dice Pablo, del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no serle gravoso a ninguno de vosotros, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia. Amén. Y dice el verso 9: no porque no tuviésemos derecho, sino por darle nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran, dice el apóstol Pablo. Decidimos no serle gravoso a la iglesia. Y otro verso más en el libro de Hechos, y este es más importante, en Hechos 20. Hechos 20. Hechos 20, 34. Mire, este es el ejemplo de Pablo, cómo Pablo se conducía. Hechos 20, 33, vamos a leer, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar, aquí otra vez mire, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se dan cuenta? Ese es un buen líder, el apóstol Pablo. Claro, había iglesias que le ayudaban a Pablo en el sustento. Uno de ellos eran los macedonios, los filipenses. Pero Pablo nunca les exigía. Eso era una ofrenda voluntaria que los hermanos le enviaban a él para sus necesidades, porque lo amaban, porque querían participar de la obra. Yo lo veo a Pablo, aunque él era un solo hombre, Pablo era un ministerio. Pablo era un ministerio de evangelismo. Él a donde iba evangelizando y convirtiendo a la gente y levantando iglesias. Así que los que ya quedaban atrás entendían que Pablo era un ministerio y que ellos querían participar de ese ministerio, así que le ayudaban para que se sostuviera. Pero Pablo no le exigía a nadie. Y aquí es donde voy a ir terminando, y quiero decir justamente lo que dije al principio, y esto quiero establecerlo con ustedes, hermanos. Según lo que hemos hablado del tiempo, como les dije, quiero liberarnos el día de hoy. Escúcheme lo que les voy a decir. Les he mostrado por la Escritura que según el Nuevo Testamento la iglesia no tenía la costumbre de diezmar. Y el diezmo ya no es un mandamiento en la iglesia, porque fue removida la ley, el sacerdocio, el templo, todo lo que estaba allí junto con ellos fue removido. Escúcheme lo que le voy a decir. Ningún creyente tiene la obligación de diezmar. Ningún creyente tiene la obligación de diezmar. La Biblia no lo obliga. Es más, ningún creyente tiene la obligación de ofrendar. La Biblia no lo obliga. No existe un mandamiento que le obligue a uno a diezmar o a ofrendar. Hermano, disculpe, pero ciertas iglesias dicen que el diezmo es un mandamiento de Dios. ¿Qué lo dice? Se A ver, ¿no me escucharon nada de lo que dijo hoy? Lo que expliqué esta noche.
Por la misma razón, las personas que defienden el diezmo toman su posición y se agarran de Malaquías y nada más. Yo he tratado de explicarles con los versículos del Nuevo Testamento, mostrarles que eso no es una verdad. Principiando por el punto de la maldición, que Cristo quitó toda maldición, que la ley no tiene poder sobre nosotros. Entonces es incomprensible que en la iglesia le digan, no, ya nosotros no, la ley quedó anulada, pero sin embargo el diezmo sí. El diezmo estaba dentro de la ley y cuando uno lo utiliza, les dije también que el diezmo, aunque no es obligación, tampoco está prohibido. O sea, si alguien quiere diezmar y hacerlo voluntariamente de corazón, nadie se lo va a prohibir, pero tampoco nadie se lo puede exigir, ese es el punto. Así que cuando alguien viene con ese versículo y dice, maldito él, y lo gritan a alta voz, lo que están haciendo es recoger la ley otra vez. ¿Ya? Están recogiendo la ley y poniéndole un yugo sobre las personas. Entonces, por eso hoy quiero establecer eso, hermano. Cada uno de ustedes, por la Escritura, no está obligado ni a diezmar ni a ofrendar. Ahora, cuando nosotros ofrendamos, lo hacemos porque queremos hacerlo, porque nos motiva el corazón, porque el Espíritu nos habla. Una de las cosas que cambiaron en la ley, y nosotros lo leímos en Hebreo, en el antiguo pacto la ley estaba escrita como ordenanza y como mandamiento, dice. Pero en el nuevo pacto ya no existe una ley escrita de ordenanza. ¿Qué hay? Hay una ley escrita en el corazón, por el Espíritu. Hay un versículo que leímos nosotros también al final en Hebreo que dice, y nadie será enseñado por nadie, sino que todos serán enseñados por ¿quién? Por Dios. Todos serán enseñados por Dios y nadie tendrá necesidad de decir, ven, conoce al Señor. ¿Qué significa ese versículo? Ese versículo significa que yo no tengo necesidad de que alguien venga y me intente obligar con un mandamiento. Si yo soy un buen creyente, si soy una persona que ha nacido de nuevo, si soy una persona que ama a Dios, el Espíritu me motivará a mí a darme, no solamente a dar mi dinero, a dar una ofrenda, sino a darme por completo al Señor. Ese es el punto. Por eso le digo, no existe un mandamiento, no hay una ley que le exija a nadie, ni diezmo ni ofrenda. No quiero que la noche se alargue más, eso lo quiero compartir un poco más claro luego el día domingo. Les dije que el día domingo vamos a tener reunión. ¿Ya? No hay una ley que nos exija. Si en una iglesia se recoge ofrenda, es voluntaria. Tiene siempre que ser voluntaria, tiene que siempre ser de corazón, tiene que siempre ser motivada por el Espíritu. No por necesidad, dice un versículo, ¿verdad? No por necesidad, sino por deseo propio, por amor al Señor. Amén, hermano. Bien, póngase de pie un momento, vamos a orar, vamos a dar gracias. Yo sé que ahorita usted todavía no entiende mucho y hay muchas preguntas, obviamente. Yo creo que más de respuestas le he dado, más preguntas. Yo quiero invitarlos a todos, les dije el otro día, hermano, vamos nuevamente a empezar a hacer los cultos el día domingo. El día martes la reunión de oración, la reunión del viernes, la reunión del domingo, porque necesitamos hablar muchas cosas. Yo quiero pedirle, de principio, el otro día hablamos de una palabra que tiene que ver con el discipulado. ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Verdad que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones? Nosotros somos discípulos. La palabra discípulo está ligada a la palabra disciplina, hermanos. Necesitamos aprender a aprender disciplina con nosotros mismos. Amén. Entonces, tenemos reunión 3 días a la semana. Vengamos, demos de nosotros mismos, como hemos hablado. Más que dar una ofrenda, debemos darnos a nosotros mismos. Nuestra presencia, nuestro amor, nuestro cariño al Señor. Oremos, cierra sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias quiero darte por cada uno de mis hermanos. Yo sé que tú los amas y los bendices, Padre. Gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, mi Dios. Yo quiero que tú nos ayudes y que tú nos aclares todos nuestros pensamientos, que tu Espíritu traiga la convicción necesaria que nosotros necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios y Señor. Amén.